Muchacho, aquí se está. ¡Saludos Puerto Rico! ¡Saludos Latinoamérica! Te que te hablas el hombre a mil palabras, Nelson de Sonic. Y oiga, este hombre que están viendo en pantalla, hace poquito yo me reuní con ese otro caballero que está ahí, que nos vamos a presentar ahora, y estábamos hablando de por qué la lucha libre está como está y todo lo que ha pasado. Oye, dijimos que apretaran, ¿verdad? Así que vamos a apretar y vamos a preguntarle a alguien que sabe, alguien que, ¿verdad? Ya lo están viendo, pero tengo que decir esto. Este individuo llega a Capitol Sport Promotion, a WWC, cuando no había gente grande, cuando no había gente con cuerpo, cuando estaba en la, prácticamente como está ahora, decayendo. Llega la figura de este caballero, un físico impresionante, una forma enérgica. Lo que el público quería, se le dio. Se le llamó el Super Gladiador. Y empezó como midcard y terminó siendo estelarista en WWC. Y sobre todos estos cambios, qué sé yo, vamos a hablar ahora. Así que saludo a la gente, al líder Castro de Corillo 100% Wrestling. Saludo. Habla por ahí ahora. Ya hablé, ya lo presenté. Saludos, mi hermano. Aquí, bueno, ya se le dijo a la gente que tenía que apretar. Aquí está la primera colaboración con el Corillo 100% Wrestling y ya estamos dejando ver aquí que no escatimamos en gastos. Vamos a estar hablando con nada más y nada menos que el Super Gladiador hoy sobre este tema que está en boca de todo el mundo, la situación de la lucha libre en Puerto Rico. Sí, mano. Todavía no... Super Gladiador, hermana mía, que no te hemos dejado hablar todavía. Pero es que tenemos muchas cosas que preguntar. Y yo tengo una que quiero empezar con y quiero empezar caliente para que la gente vea esto rapidito. Los bookers en Puerto Rico, desde el tiempo que usted empezó hasta la actualidad, ¿saben utilizar a gente grande y poderosa como ustedes? Díganme. Y bueno, en la época que yo comencé y la época anterior, sí los utilizaban muy bien. O sea, y hasta en la misma lo podían ver en lo que era la WWF, que para la época de los 80 había muchas personas, de hecho era la época de los tipos grandes y físicos como Hulk Hogan, Ultimate Warrior, los Road Warriors y toda esta gente. Y todavía para la época, de hecho, yo siempre reconozco que a mí algo que me abrió las puertas fue el físico. Fue el físico. A mí yo recuerdo cuando yo comencé en esto a practicar, el que fue el primer maestro mío, Gino Paoli, que él me dijo, mira, en esto, si tú quieres que las compañías, si tú quieres que los promotores te den una oportunidad, tú tienes que tener un distintivo. Tú no puedes ser uno más del montón. Y él me dijo, o tú tienes que ser un super acróbata, lo que en aquel tiempo se conocía como un acróbata, un estilo técnico, tienes que ser un bonitillo o tienes que tener un físico impresionante. Y yo me fui por la cuestión del físico. Y sí, yo entiendo, por ejemplo, en mi caso que sí se utilizó bien y fue lo que a mí me abrió la puerta y en especial en WWC. Y hoy por hoy, son pocos los individuos con el físico que tenía usted, que tiene todavía. Y no hay gente con ese físico, porque yo siempre he escuchado, y Castro, ¿verdad?, que llevaba todo este tiempo también en el negocio, sabe, que siempre se ha dicho que para ser luchador tienes que parecer luchador. Y hoy por hoy, yo me atrevo a decir que son muy pocos los que parecen luchador o tienen cuerpo de luchador. Para mí. ¿Qué tú crees, Castro? Dime. Pues mira, qué bueno que traes ese punto y por eso de alguna manera es que también hemos querido traer a nuestro amigo Ricky Frontan, el Super Gladiador, porque desde que nosotros tenemos uso de razón y cuando comenzamos de alguna manera en lo del negocio de la lucha libre, lo primero que siempre se nos decía era eso. Cuando nosotros llegábamos al lugar de entrenamiento, que éramos peso lástima, te decían, mira, tú por lo menos tienes que pesar de 200 para arriba. Y bendito Dios, imagínate, nosotros nos soplaban y caíamos al otro lado. Entonces, hoy día es al revés. Hoy día alguien que esté en 200 libras ya es heavyweight. Y entonces, ¿qué sucede? Se ha visto un cambio radical. Y la realidad es que más allá de que si falta o no falta testosterona o si les interesa o no les interesa, yo creo que es importante reconocer que uno tiene que esforzarse, porque más allá de que
de querer ser un Mister Olimpia para la lucha libre, Claro. el físico te va a ayudar a ti primero, los ejercicios te van a ayudar en tu condición y en tu ejecución en el cuadrilátero. Y segundo, te va a ayudar a protegerte de un mal golpe, que eso es otra cosa más. Entonces, a mí me gustaría aprovechar, ¿verdad? Ya que tenemos una persona que es tan, ¿verdad? Que tan disciplinada, aún a la altura de la edad que tiene. Me gustaría, ¿verdad? No me le digas, oye, pero no, a lo que me refiero, un hombre un veterano de 1000 batallas. Que si, ¿verdad? Si Ricky pudiera abundar en ese aspecto, ¿verdad? De la importancia de la imagen del luchador, y si él desea hacer alguna comparancia de vuelta, pues que aproveche el momento. Claro, los micrófonos son suyos, su peleador. Sí, mira, definitivamente, siempre a mí me enseñaron que el luchador debería de tener cuerpo de luchador. Como bien especificó Adrián, no tienes que lucir como un fisiculturista, o sea, no tienes que tener un cuerpo de fisiculturista, pero sí un luchador. Por ejemplo, si tú miras en la época de los 80, 70, 80 y todavía en los mismos 90, tú tenías un José Rivera, padre, que no tenía físico de fisiculturista, pero era un tipo grande, manganzón, un tipo que medía 6 y pico, tú sabes. Impresionante. De hecho, cuando yo comencé, yo tenía 15 años y yo en aquel tiempo mediría como unos 5'9" y pesaba como 150 libras mojado. Era bastante flaco y yo recuerdo la primera vez que José Rivera padre fue a la escuela donde nosotros, el ring donde estábamos aprendiendo. Y él nos miró así como con lástima y desprecio y dijo, ¿y estos muchachitos quieren ser luchadores? Y lo primero que preguntó, ¿quién es el luchador aquí? Papá, toditos bajamos la cabeza y nadie se atrevió a decir yo soy luchador. Y tú sabes, y hoy en día, si, a mí en lo personal, yo siempre lo he dejado saber, yo no seguía la lucha libre. Yo fui un día a una cartelera porque me invitaron en el Juan Ramón Lubriel, los vecinos, fue una cosa no planeada. Pero para ir al grano, a mí lo que me impresionó fue el físico del Invader número 2. Yo cuando vi ese hombre, yo desde más jovencito siempre me han gustado los comic books, admiraba el físico de Conan, de los superhéroes y todo eso. Y cuando yo vi a este hombre con la máscara y ese físico tan impresionante, yo dije, coño, yo quiero ser así. Yo quiero tener un cuerpo así. Y es más, yo quiero ser luchador. Eso fue lo que me inspiró a mí a ser luchador. Y fue lo que me motivó, ¿no? Entonces, yo en lo personal, como admiraba eso, me dediqué a darle a la especie de desarrollar ese cuerpo. Ahora bien, hoy en día tenemos luchadores, por decirlo de una manera, mano, que parece que no aguantan una bofetada de un fanático. Y hacen movimientos de Power Strong. Siga, perdón. Usted no tiene credibilidad. Tú sabes, antes tú ibas a un espectáculo de lucha libre y tú veías a toda esta gente, todos estos grandes, todos estos trogloditas grandes, tú sabes, y caramba, se impresionaba. Como digo, no tenías que lucir como un fisiculturista, pero eran personas grandes. El mismo Undertaker no tenía un físico de fisiculturista, pero era un tipo alto. O sea, tenía los Road Warriors, tenía el Ultimate Warrior, o sea, tenía todo este tipo de físico. Y hoy en día eso se ha perdido. Aún en la lucha local de Puerto Rico, hombre, Carlos Colón no era un fisiculturista, ni Pierre Martel, pero lucían como luchadores, eran personas altas, o sea, no era el tipo averaje que tú ves en la calle. ¿Entiendes? Eso se ha perdido. ¿Crees que lo que está pasando se está perdiendo la credibilidad? Porque estamos viendo eso mismo, gente que no tiene un físico haciendo movements, haciendo movimientos de gente powerhouse. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Y lo voy a decir, yo no puedo imaginarme a un Quintana haciendo una full Nelson, así sea el mismo Chiqui cuando luchó. Yo no me lo puedo imaginar porque es que eso no es creíble, ¿verdad? Entonces tú ves estos muchachos que ven movidas, hacen movidas, no aplican su gimmick a su apariencia. Y yo creo que eso es una de las cosas que se está perdiendo mucho en Puerto Rico. La gente se inventa un gimmick y sale a luchar, ni lucha como el gimmick, ni aparenta lo que el gimmick de esto, pero actúa como el gimmick. Y eso se ha perdido.
Cuando usted llegó a la lucha libre, el nombre lo decía, super gladiador. Físico, fuerza, movimientos powerlifter. Y luego se añade otra figura más a la escena, que fue el Vengador Boricua. Y cuando lo juntaron ustedes en pareja, se veía algo impresionante. Incluso hoy por hoy, las pocas veces que han hecho pareja, a mí me encanta verlos porque se ven, con todo respeto, ¿verdad? Que no, ustedes se ven finos, se ven elegantes dentro de ese ring. Pero ustedes hacían movimientos de acuerdo a su físico y de acuerdo a su gimmick. Pero hoy por hoy eso no se está viendo. Hoy por hoy tú ves un chamaquito de 150 libras haciéndole un powerbomb a un tipo de 220. Ni tan siquiera con impulso, simplemente se ve ya cuadrado, pa, así se va. Y eso le ha quitado la credibilidad a la lucha libre, ¿cierto o no? Sí, definitivamente, eso entre tantas cosas, o sea, es que hay tantas cosas que de verdad que yo creo, como el otro día hablaba yo con Adrián personalmente, tantas cosas que le han quitado lo que es la credibilidad y que no lleva a las personas, no las anima a ir a las canchas. Tú sabes, eso que tú mencionas definitivamente es una de esas, pero es que tampoco en el ring se está luchando sin ton ni son. O sea, se hacen movidas y se hacen cosas que no tienen ni un el por qué hacerlas. Están haciendo un juego de video. Están haciendo un juego de video más que luchar. Vamos. Correcto. O sea, tú tenías antes que un final de una lucha en una plancha de la tercera soga o hasta un crossbody regular. Una rompecuello, eso era ya el final. Tú sabes, y hoy en día tú ves que se tiran 4 veces de la tercera soga, le hacen munzo, le hacen 20,000 cosas y la gente quiquean. Uno, o si tú dices, pero ven acá. O sea, ¿qué es esto? Tú sabes, entonces no le dan, es mejor hacer una movida que tenga sentido. Que tenga sentido. Mira, por ahí por YouTube está en esta lucha, la lucha que yo hice con el inglés este grandísimo que trajo cuando vino la invasión de la XW. El British Storm. El British Storm, ajá, correcto. Yo hice una lucha con él de 5 minutos, que fue la primera y única vez que se transmitió la lucha en vivo, fue en Guapa. Y fíjate que esa lucha, lo único que yo hice al final para el comeback que levantó al público fue un body slam. Yo trato en la lucha como 3 veces de darle un body slam y cada vez que voy él me paraba. A lo último, finalmente, le hago un body slam a aquello que hizo explotar. La lucha está ahí, pueden ver la reacción del público. Un body slam nada más. ¿Pero por qué? El timing. Saber cuándo se hizo. Historia. Yo he tratado en la lucha de darle 3 body slam y cada vez que voy, boom, el tipo me para. Cada vez que voy, boom, el tipo, le doy 2 puños, el tipo me para. Finalmente, cuando le hago el body slam, aquello se quiere caer. Un body slam nada más. No me tiré de la tercera soga, no brinqué para afuera, un body slam nada más. Pero había una psicología y había un porqué el hacerlo. Y eso ahora es lo que se ha... Ahora que Ricky acaba de traer eso, es crucial porque, y lo podríamos resumir este punto que estamos tocando, en la psicología. La lógica de la lucha libre. La psicología se ha perdido y eso que está diciendo el supergladiador es lo más que se necesita trabajar para poder contar esa historia, que ahí si él desea abundar en esta parte sería genial. Sí, la historia se ha perdido dentro y fuera del ring. O sea, la historia se ha perdido. Hoy en día tú tienes luchadores cambiando de rudo a técnico y de técnico a rudo toda la semana. No hay nada impresionante. O sea, se cambió le dio 3 patas a aquel y ya. No hizo algo, por ejemplo, y después viene una lucha supuestamente de venganza y ya. Hombre, antes, y aquí es lo que quiero, y no sé si después me iban a preguntarle esto más adelante, no vaya a ser que más adelante, pero... Aquí no hay libreto, meta mano. Ok. Una de las cosas que yo veo hoy en día es que antes cuando venía vino un Killer Carl Cross de afuera, y con el primero que lucha es con Pierre Martel. ¿Y qué es lo primero que hace? Le saca casi un ojo. Y saca a Pierre Martel de la lucha libre. Viene un Black Goldman. ¿Y qué es lo primero que hace? Le hace 3 planchas al Invader 1, lo deja botando sangre por la boca. El Invader 1 después sale en el Pavía, que está hospitalizado. Mientras tanto, sigue por ahí lastimando a medio mundo hasta que regrese el Invader 1, lucha de venganza, igual que con Pierre Martel con el otro.
viene Macho Man y saca de la lucha libre a Huracán Castillo padre. Una cosa que está todavía en video que impresionante. Y viene Carlos Colón y de ahí empieza el feudo. Hoy en día, cuando yo mismo me cambio de rudo a técnico, porque yo llego de rudo, hombre, hay una historia que cogió como 3 meses. Como 3 meses desde que Rey González dice que no puede haber otro enmascarado que no sea yo, le dice a Black Boy que se la quite la máscara, Black Boy dice que no, y yo que empiezo a luchar con Black Boy tratando de quitándole la máscara cada semana, él a mí, hasta que se hace una lucha de máscara contra máscara. Después como de par de meses luchando. Pierdo, me quitan la máscara, me dan una catimba en el camerino, me botan, entonces empieza la novela, voy yo donde el Invader a pedirle ayuda. Él dice lo que lo piensa, después que decide que sí, después empieza a entrenarme, después me enseña la doble Nelson y después cuando ya estoy ready, entonces empiezo yo a ir a las canchas y hacerle un reto a Rey hasta que finalmente después hacemos una firma de contrato. En todo esto, para resumirlo, se agarró más de 3 meses. Más de 3 meses. Cuando hacemos la lucha en Carolina, ya eso, o sea, había una historia. Y eso es lo que yo no veo hoy en día, eso es lo que se ha perdido. O sea, hoy en día se cambia fulano pa rudo. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿qué daño hiciste? ¿A quién lastimaste? Nada. Nada. O sea, entonces, talento hay. Y a veces las personas dicen, y esto lo estaba discutiendo yo el otro día con Adrián, que dice, bueno, no, es que en estas compañías que todavía están en los 80 y en los 90. No, señores, no se está trabajando como en los años 80. Si se estuviera trabajando como en los años 80, hubiesen estas historias. Tuviera la cancha llena. Y eso es algo que a veces yo veo muchos de estos podcasts así, y a veces hablan o leo en las redes sociales, no, es que estas compañías se quedaron atrás y se creen que están en los 80, que no, señores. Aunque sean veteranos los que las están corriendo, no están trabajando como se estaba trabajando en los 80, 90 y todavía en la época mía del 2000. Y yo creo que todo esto, mira, con lo de lo físico, con la de falta de carisma, hay otra cosa que tú tienes o no tienes, y es el carisma. O tú tienes carisma o no lo tienes. Como dicen, no es lo mismo tener gracia que hacerse el gracioso. No se está contando una historia. No se está contando una historia dentro del ring ni fuera del ring. O sea, a ver, todo esto, lo físico, todo esto a mi entender es lo que tiene, lamentablemente, y a mí me duele mucho porque yo amo la lucha libre, pero todo esto yo entiendo que es lo que tiene, es una combinación de todo, la situación que tenemos de canchas vacías. Oye, para nosotros un viernes en Yabucoa, un viernes regular, eran unas 800, 900 personas, y un sábado, un sábado regular para nosotros eran 1.500, 2.000 personas. Hoy en día tú no metes eso en un show grande, no las metes. Como se está trabajando las redes sociales, que todo es rápido, están olvidando que la lucha libre, que lo he dicho en varias ocasiones, la lucha libre se cocina a fuego lento y tienes que llevar esta historia, tienes que crear el feudo y tienes que darle sustancia a lo que estás haciendo. Tú tienes que, como muy bien explicó en la historia, tienes que tener un porqué primero, un porqué después. Por ejemplo, algo sencillo, estamos luchando en pareja, tenemos una discrepancia, pasó, cool. La gente se quedó como que, discutieron. Vamos el otro sábado, hacemos otra lucha y el que cometió el error primero no lo comete, pero lo comete el otro. Y así por el estilo tú vas llevando. Luego, luchas individuales. Usted interviene para ayudar y lo que hace es ayudar y le vas dando un lógico. Pero claro, son más de 90 años en la lucha libre en Latinoamérica. En Puerto Rico van 52 años. Ya la rueda está inventada. Es difícil hacer historias frescas cuando tú tienes gente que cuando tú empiezas a hacer una historia como recientemente la de Bambino con el hombre, con Modo Bestia, que la gente, ay, qué embustero, ay, mire que en el hospital, ay, mire, si usted no fue a la cancha, usted no puede hablar de qué pasó, si realmente el chamaco está en el hospital o no. Pero la misma gente, el mismo fanático de redes sociales, porque no te paga un peso para ir a la cancha, pero se sienta en las redes sociales a criticar y a decir, ay, mire que en el hospital, ay, mire que en el hospital. Pero es que antes era creíble, antes era súper creíble. ¿Cuál es la diferencia?
el fanático también tiene que ver mucho con eso, Supergladiador. Vamos a ver, tenemos que entender que las personas o el fanático sí ha cambiado. O sea, vamos a ver, por ejemplo, en los años 80 y todavía en los 90 y tal vez todavía al principio, del 2000, todavía algo como el Ejército de la Justicia funcionaba. Hoy en día no. Hoy en día no funciona porque ya la gente, ya es la línea entre los buenos y los malos. Eso ya hoy en día, con el público de hoy en día, cuando tú tienes un tipo como The Rock que se pegó, como Stone Cold, ¿por qué se pegaron? Primeramente por el estilo de ellos de ser rudo y a la misma vez eran supuestamente babyface, tú sabes. Eso lamentablemente entonces eso hay que tener claro que el público ha cambiado, pero lo que hay que tener, mira, los haters siempre los van a ver y como tú dijiste, la mayoría de estos son personas que no te pagan un peso para ir a la cancha. Entonces yo no puedo estar pendiente a las redes sociales y ver lo que dicen estas personas que no importa lo que yo haga, lo van a criticar. Nunca van a estar contentos porque son personas que en su vida se han subido a un ring, pero ya ellos saben más que todo el mundo, tú sabes. Son personas lo que llaman en inglés un wannabe, o sea, una persona que quiere ser algo y nunca lo ha hecho y entonces se siente con el texto de criticar. Ahora bien, para quien hay que trabajar es para los que van a las canchas. Gracias. Expertos que por las críticas que ponen, que si esto es creíble o no, y yo tengo que trabajar. Mira, yo estoy seguro que, vuelvo y te digo, si se trabaja, es verdad que el público ha cambiado, pero hay cosas que no cambian. Tú miras las películas todavía, tú ves que te hacen una drama y todavía, o las novelas, y todavía la gente lloran sabiendo que eso es un actor, pero todavía lloran. Y le cogen odio al malo sabiendo que es un actor simplemente, pero le cogen odio porque te están trabajando. Ellos no están pensando, bueno, ¿para qué de esto si todo el mundo sabe que esto es una actuación? No. O sea, trabajan para eso. Y hoy en día eso es lo que yo entiendo que se ha perdido. Estos siempre van a criticar, o sea, este tipo de personas. Entonces yo no puedo estar pendiente a ellos ni trabajando. O sea, a veces cuando yo publico algo o una lucha o un entrenamiento en mi página, hombre, pues podrás tener 99 personas hablando positivo y siempre hay uno o dos que dice, qué porquería, que si las mismas cosas de siempre, que yo no puedo dejarme llevar por eso. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese sentido, estas personas hay que ignorarlas. Lo que hay es que trabajar para el producto, presentarle un producto. Tú sabes que yo entiendo, y esto yo no lo digo, mira, esto yo no lo digo para atacar a nadie, ni ninguna compañía, ni ningún compañero, ni a nadie. O sea, esto yo lo digo de verdad como una crítica constructiva. Señor, vamos a trabajar lo que funcionó años atrás. Yo estoy seguro que si se le mete ganas, puede hacerse. El problema es... También yo entiendo que han cambiado algunas cosas. Hoy en día el grupo de luchadores está más limitado. Para la época mía, para los 80, para los 90 y todavía para la época 2000 siempre teníamos luchadores extranjeros. Venía un luchador por 6 meses y con ese se trabajaba una historia. Pudiera estarte diciendo, pero tú lo sabes, o sea, hoy en día eso se ha perdido. O sea, no se ha perdido, bueno, pues vamos a decirlo, económicamente no se puede hacer. Entonces hay que trabajar con lo que hay del patio. Pero aún con lo del patio se pueden hacer cosas mejores. Mira, ahorita mientras tú estás hablando de eso, de las parejas, a mí se me vino a la mente la historia de los Invader 1 y el Invader 2. ¿Cómo hacen ese cambio? Pues fíjate que hay un torneo, creo que era por el Campeonato Mundial o de Norteamérica, no me acuerdo, en que el Invader 1, en vez de hacer pareja con el Invader 2, hace pareja con Pierre Martel, el antiguo enemigo. Y ya eso crea una incomodidad en el Invader 2. Y entonces cuando tú ves que después ellos van a hacer pareja, tú ves el Invader 2 molesto. Y le preguntan qué le pasa y él, es que me acuerdo como si fuera, y él dice, bueno, pregúntale a este. Y tú ves el Invader 1 cabizbajo. No, molesto, ¿por qué? Porque yo no entiendo por qué él escogió a Pierre Martel como pareja cuando la pareja oficial soy yo. Y ya te están vendiendo eso. Hombre, y de repente en el Pachín Vicente de Ponce haciendo una pareja, cuando el Invader 1 después que le están dando una pela va a final, cada vez que va a darle la mano al Invader 2, se voltea.
Y finalmente, cuando va ya para el 6, para el comeback, que le va a dar la mano, el Invader 2 se baja y lo deja solo allí. Hombre, la gente estaba... Y después tú ves las entrevistas y eso, hasta que finalmente entonces viene el Invader 2 y empieza, la coge con pie el martel. Lo es barata, hasta que finalmente interviene el Invader 1 y se da la lucha entre el Invader 1 y el Invader 2. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso no fue sacado de la manga. Ahí se jugó con los sentimientos del público. Y eso es lo que no vemos hoy en día. Hoy en día fulano se viró para técnico. ¿Pero y por qué? O fulano se viró para rudo. ¿Pero por qué? ¿Y qué hizo? Nada, se volteó, le dio 3 patas a aquel y se fue para el camerino. Hombre, lastímalo, sácalo de la lucha, sácalo por lo menos un mes o 2. Y por ahí sigue baratando a medio mundo hasta que aquel regrese para venganza. Eso no lo vemos. Entonces no podemos decir que estamos trabajando como en los 80, ni en los 90, ni en el 2000, porque es que no se está haciendo. Me gustaría aprovechar, si se pudiera, a tocar unos puntos, porque entre todo esto que nos ha compartido el Super Gladiador, hay muchas cosas que a veces las personas pierden de perspectiva. Ahora mismo él comentó muy bien la importancia de desarrollar las historias, pero también el aspecto de que se toma mucho en cuenta a los haters en vez de enfocarse en lo que se sabe que es la fórmula que verdaderamente trabaja. Entonces, hay que ver esto bien en detalle. Sí, hay un público más exigente. Sí, hay un público que conoce un poco más de lo que es el ambiente de la lucha libre. Pero también, es como él también dijo, hay muchos wannabe. Y entonces no podemos enfocarnos solamente en lo que piensa la gente. O sea, hay que enfocarse en lo que el que tiene el conocimiento verdaderamente hay que ejecutar. Ahora bien, también podemos tomar en cuenta mirando al extranjero también. Por ejemplo, en la WWE, que es la empresa que todo el mundo siempre mira, por ejemplo, Jey Uso. Jey Uso a la mala lo quieren poner over. No sé qué ustedes opinan, pero yo nunca he visto que Jey Uso tenga ese it factor, más allá de que si el Jeep, mira, no veo ese it factor en él, por poner un ejemplo. Ya luego los dejo a ustedes que abunden en ese aspecto, pero muchas veces sucede también acá. Ponen a X o Y luchador, la empresa que sea, y por más que lo empujan por ojo, boca, nariz, el luchador no da el calibre. Sin embargo, el que sí tiene ese factor, ¿verdad?, detonante, no le dan el break. No sé qué pueden ustedes aportar al respecto. Pues mira, hablando de lo que estás diciendo, Jey Uso es un luchador que no, como tú muy bien dices, no cae, no pega, y lo llevan a fuerza, lo llevan ahí a montón por chavo, por boca y a nariz. Pero en Puerto Rico se ha hecho. En Puerto Rico se ha hecho. Y hablando un poquito de lo que dijo el Super Gladiador sobre los extranjeros, pues hay que trabajar con el de aquí. Y encima de eso, el de aquí, pues no es como antes, que antes el luchador se preocupaba, y que me corría el Super Gladiador, de ser luchador en la cancha, y en su vida normal civil, mira, trabajaba de noche, o buscaba un trabajo, o trabajaba en cosas que no estaba tan expuesto al público, y se cuidaba bastante. Pero hoy día, los luchadores de aquí, pues hay que meterlo por boca de nariz, y el público se cansa, el fanático se molesta porque es siempre el mismo, y encima de eso hay que lidiar con que el luchador es rudo aquí, y cuando sale a la calle es policía, o trabaja en servicio al cliente en alguna agencia. Eso también ha cambiado bastante, pero el Super Gladiador no puede abundar más sobre eso. A ver, para la época mía, yo soy agraciado y le doy gracias a Dios. Yo estaba a tiempo completo en la lucha libre. Entonces yo vivía de la lucha libre. Yo no tenía un trabajo regular en aquel tiempo. O sea, yo me fui a Puerto Rico. Cuando yo me voy a WWC, a mí se me ofrece una garantía que, para que tengas una idea, no era para hacerse rico, pero sí era. Aquí yo trabajaba, antes de ir a WWC, yo trabajaba manejando un camión de 18 ruedas, y a mí pues la garantía que me ofrecieron en WWC salía mejor que manejando el camión acá 40 horas. Entonces yo sí podía vivir, se vivía, y en aquel tiempo yo diría tal vez la mayoría vivía de esto. Yo sí, claro, yo tenía mi trabajito por el lado porque me gustaba, pero estaba relacionado, y era que yo trabajaba en los gimnasios de entrenador. Entonces, tú sabes, estaba muy relacionado, lo mismo. Hoy en día, como tú dijiste,
Mira, uno tiene que ser la imagen dentro y fuera del ring. Y yo creo que eso se ha perdido, así como tú dijiste. Y algo también que quería, que se me pasó ahorita, es que, mira, yo cuando estaba fuera del ring, yo siempre estaba pensando qué yo iba a decir. Yo, si era rudo, yo estaba pensando qué yo podía hacer para molestar a la gente y para que me cogieran odio. Si yo era técnico, qué yo podía hacer para ganármelo. ¿Tú entiendes? Y yo a veces estaba en las entrevistas, yo siempre miraba con quién me toca luchar, con fulano de tal, y yo empezaba ya a maquinar qué yo podía decir. Tú sabes, ya cuando yo iba a las entrevistas, pues salía con las cosas que salía, fuera técnico o fuera rudo. Eso se ha perdido también mucho, la cuestión de las entrevistas. Hoy tú tienes una entrevista normal. No, que yo te voy a mostrar a ti que yo soy el mejor. Y que tú eres una porquería y que tú eres esto y que a ti te ha ganado todo el mundo, la gente que tú le has ganado no son nadie. No, papá, tú no puedes hacer una entrevista así. A mí un veterano como el Bronco me dijo, cuando tú vayas a la entrevista, tú nunca trates de poner como una porquería a tu oponente. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, yo voy a luchar con... mira, tú eres un viejo ya, que tu época pasó, tú no sirves. A ver, si yo me gano ese viejo, ¿a quién me gané yo? A un viejo. A un viejo que no sirve. Ahora, peor, ese viejo que no sirve me ganó a mí. ¿Cómo quedo yo? Como un buen payaso. Y eso es lo que hoy en día también tiene mucho que ver. O sea, entonces uno tiene que mantener una imagen fuera del ring y uno tiene que mantener una imagen, o sea, dentro del ring. En una ocasión yo, en el año 88, un chamaquito, para el tiempo que hice esa lucha con Iron Chick, que está por ahí por YouTube, yo llegué a una cancha así, con una tank top de esta, y estaba Isaac Rosario en la puerta, y se me quedó mirando y me dice, oiga, usted el cuerpo lo enseña en el ring, aquí usted viene vestido como un luchador, mire a ver quién otro ha venido así. Papá, hoy en día los luchadores visten todo salapastroso, todo eso. Y nuevamente tiene que ver con lo que dijo él, la imagen que se proyecta fuera del ring. O sea, y tú los ves y no dicen nada. Entonces, todas estas cositas entiendo yo que tienen también que ver y afectan. O sea, y uno tiene que mantenerse también cierta incógnita. Tú no puedes tampoco estar quemado en las redes sociales todo el tiempo. Todo el tiempo, hablando bobería, todo el tiempo. No. Caemos a lo mismo de las movidas. Mira, mejor di 2 o 3 palabras, pero bien dichas y pocas apariencias, pero que impresionen en vez de estar quemado todo el tiempo en las redes sociales. Eso, las redes sociales son un arma a doble filo. Hay que saberlas utilizar y hay que saber cómo trabajar las redes sin romper el kayfabe. Porque eso es uno de los problemas más grandes que está pasando también con los creadores de contenido. Hay muchos creadores de contenido que están rompiendo el kayfabe y algunos son gente que trabajó en la industria. Y eso es como que uno se queda como que, bueno, cuida. Hay cosas que no se pueden decir. A veces uno quiere explicarle a alguien sobre algo y uno dice, mira, mejor me voy a quedar callado, te dejo como fanático, porque si te explico te rompo el kayfabe y eso es peor. Pero hay gente que nunca está en un camerino, que no sabe lo que es coger una caída, que no sabe la psicología de la lucha y te rompe el kayfabe simplemente porque, qué sé yo, habló con... Sentirse cool. Sí, por sentirse culo, porque conozco porque mira, vamos a poner un ejemplo, y es ejemplo. Chiqui es mi vecino, y yo todos los días hablo con Chiqui. Pues voy a hacer contenido, y entonces Chiqui me cuenta de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, porque pues la confianza, y allá vengo yo y hago un podcast o un contenido, y suelto todo lo que sé de, que me dijo, los secretos. Eso no se hace, mi hermano. Uno coge view, pero estás dañando el negocio. Hablando de eso, dañar el negocio, lo mismo con las escuelas de lucha libre. Antes, y que me corrija el supergladiador, antes para tú encontrar una escuela de lucha libre tenías que preguntar y buscar hasta que alguien se dignara a llevarte o decirte dónde era. Ahora las escuelas son empresas de lucha libre también. Queman su luchador en la escuela y después lo mandan a una empresa y pues si estoy harto de verte gratis, papi, ¿para qué voy a pagar a esa empresa para verte? ¿Entiendes? Pero sobre las escuelas de lucha libre, me gustaría que el supergladiador nos hablara y nos comparara esa época. Pues mira, completamente diferente. Bien dijiste y diste en el clavo. Primero, para la época, te estoy hablando para la época de los 80, cuando yo empecé en estos chamaquitos, yo empecé a los 15 años.
Eso de encontrar una escuela de lucha libre, eso no. Se conocía el ring que estaba en Cantera del Martillo. Y las historias que uno oía de ahí, de cómo cogían los chamacos y los hacían vomitarse y ensuciarse en el ring, yo nunca experimenté eso y no sé si eran exagerados, si eran verdad o no. Pero yo la verdad que con las historias que oía decía, no, ahí yo no quiero ir. Tú sabes. Pero no había. ¿Tú sabes cómo yo entro a esto? Porque yo me gustaba esperar los luchadores cuando salían del camerino y tomarme foto y pedirle autógrafo. Y hay una foto que yo la he publicado varias veces por ahí en mis redes sociales, en la que yo estoy dándole la mano a José Rivera, padre. Y ese día en el Roberto Clemente, yo con mi abuelito, que en paz descanse, esperamos para tomarme una foto y pedirle el autógrafo. Y cuando salió José, me acuerdo, mi abuelito vino y le dijo, pues yo era muy tímido, mira, a ver si tú me ayudas a mi nieto, que él quiere ser luchador, él los admira a ustedes, ¿qué consejo tú nos pudieras dar? Bien labioso, mi abuelito. Y José se queda así y dice, bueno, mira, yo tengo el compay mío, que tiene ahí en el 8, en Bayamón, él tiene un ring allí. Él tiene un ring allí, no, en ese tiempo no se hacía escuela. Él tiene un ring allí él entrena muchachos, pues que se dé la vuelta, mira, esta es la dirección y dile que yo te mandé. Y así fue, mandado por José, ese compay de él luchaba como Santos Ramos, que después se dio a conocer como Gino Paoli. Y para que tengas una idea, nosotros estuvimos 6 meses, y no te estoy exagerando, y si alguno de los compañeros como Fernán Ramos, que después luchaba por ahí como el satánico y eso, están viendo, saben que esto es, nosotros estuvimos ahí 6 meses cogiendo solo caída. No es eso de ir un llaveo, no, 6 meses cogiendo caída. Y esa caída tenía que sonar boom. Eso se hacía boom, boom, eso no está bien. Nosotros no, eso de que si puño, que si patá, que si correr, no, papá, eso eran caídas por 6 meses. Yo me acuerdo cuando yo llegaba ahí que desde afuera oía el boom, boom, y ya yo estaba embarretado. Y para que tú veas lo que era el amor a eso, o sea, yo embarretado me subía ahí y eso era así. Y a nosotros nos trataban duro, o sea, nosotros nos llaveaban derecho. En aquel tiempo nosotros, lo que se llama en esto pistola, aprendimos a pistolear. O sea, nosotros aprendimos a pistolear porque es que así es que se enseñaba. Hoy en día yo veo con la delicadeza que empiezan esto hoy en día y digo, wow, no, muchachos. No, en aquel tiempo no. O sea, entonces eso, la lucha mía, yo no vine, yo estuve meses y meses y meses practicando y yo nunca hice una lucha afuera. Lo más que se parecía a una lucha es después de meses y meses y meses que vamos al agarre. Y el agarre tenía que, eso no era como tú los ves hoy en día, que van así. No, papá, eso era un agarre de verdad, tú sabes. Y te enseñaban a llavear de verdad. Y era duro. Hoy en día no vemos eso. Y eso de que tú salías, de que empezaste hoy y aquí a 2 meses estás haciendo una lucha por ahí. Por eso es que también hacen tanto disparate y por eso es que estamos dañando tanto el negocio. Porque ya estos chamacos empiezan hoy, cogieron 4 caídas y ya desde la primera sección ya están enseñando a cómo volar por el ring y cómo hacer esto y le explican esto. No. Todo eso se ha perdido. Yo no vine, para que tenga idea, yo empecé a practicar en el año 81. En el año 81, yo no vine a hacer mi primera lucha en público, que fue en La Perla, hasta el año 85. Hasta el año 85 fue mi primera lucha. Y mis primeras luchas, como decíamos, luchas de patio por ahí, ahí fue que empezamos a luchar. Y déjame decirte, en aquel tiempo no podías entrar a la Capitol así porque así. O sea, eso era otra cosa. Hoy en día se quejan de que no se le da otra cosa, y perdonan que me salga, pero a veces yo digo, que no se le da oportunidad al talento nuevo. Hoy en día, en este tiempo, es cuando más oportunidad ha tenido el talento nuevo. Hoy en día yo he visto que se le ha dado oportunidad de campeón universal en Puerto Rico a luchadores que no por quitarles mérito, pero es que si a lo mucho le hubiesen dado un junior completo en la época mía. Y hoy en día lo están poniendo de campeón universal y eso también le quita, como prestigio, que le quita prestigio. O sea, cualquiera hoy en día puede ser un campeón universal. Tú sabes. Entonces, todo eso a lo que tú dijiste, o sea, le ha quitado.
le ha quitado. O sea, ahora todo el mundo tiene una escuela, ahora cogen y a veces yo veo en algunos videos, yo no voy a mencionar, pero yo a veces veo unos videos y algunas prácticas que yo digo, Dios amado, pero ¿cómo se atreven a enseñar eso por las redes sociales? O sea, lo tiran por aquí, tuve unas movidas, entonces le va a tirar un lazo que lo falla, pero es que lo tira como por acá arriba, coño, es que lo tienes que fallar si lo tiras así. Yo te tiro a ti a la soga y yo te tiro el lazo y los que me han visto y pueden ver, yo tiro ese lazo como un barrecampo, papá, si tú no te bajaste te entierro. Te entierro. Ah, no, no. O sea, entonces, no, todo eso le quita credibilidad, mano. O sea, entonces entre las escuelas, que hoy en día todo el mundo tiene escuela, hoy en día todo el mundo es maestro, entonces no enseñan como nos enseñaron a nosotros. A las 3 semanas están luchando por ahí. Y todo esto lo que sigue es hundiendo y hundiendo y hundiendo el negocio, brother. No, entonces, Oye, no solamente luchan por ahí, perdóname, Adrián. Sí, no, sí. no solamente están luchando por ahí, sino que yo hago carteleras para que luchen para que la gente los conozca. Y eso está bien. Eso está bien. Pero no quieras, o sea, es que los quieren vender, los venden demasiado lo venden. Entonces, ya que mataste el talento y no salió, exacto. Ya lo quemaste y no tocó una empresa de nombre. Y ya lo quemaste en tu escuela. Y mira, no perdón. No va a haber sorpresa el día que verdaderamente vaya al escenario grande. Y sobre ese punto rapidito, a veces la gente, hoy en día, muchos de estos que empiezan a hacer sus propias carteleras, rápido ellos mismos se ponen como las superestrellas. Cuando son personas que no tienen o quieren estar involucrados de una manera u otra. Y no tienen el carisma, no tienen el físico, no tienen el talento, y lo que hacen es más daño. A veces yo he oído que gente que dice, bueno, claro, pero Carlos Colón era el dueño de la compañía y por eso era el principal, el campeón. Papá, Carlos Colón tenía un talento, un carisma único, que si era dueño, pues bien, pero el hombre sí se pudo echar la compañía sobre los hombros. Hoy en día todo el mundo no tiene ese talento, y el hecho de que yo tenga una compañía o abra una empresa no significa que entonces yo puedo ponerla a girar alrededor mío y estar tirando luchas de gratis por aquí. Eso es otra cosa, lucha de gratis por aquí, lucha de gratis por allá, y cogen a cualquiera. Entonces las personas, otro punto, no luchan para el público. Eso es un punto bien importante. Nosotros luchábamos para un público. Y si yo tenía que sacrificar mi cuerpo y a veces coger más cantazo de la cuenta y hasta sangrar, yo lo estaba dispuesto a hacerlo porque quería ver la reacción de ese público, porque quería darle un buen espectáculo a ese público. Hoy en día no. Hoy en día yo lo que voy es a lucirme a mí, a lucir yo. No me interesa, es más, que no luzca bien con el que yo estoy luchando, no me interesa. Y todo eso tiene que ver. Y quiero hacer la aclaración para los que nos están viendo. Este caballero puede hablar porque quizá usted lo está viendo ahora y está escuchando que él habla de los 80 y los 90, pero este caballero ha luchado hace poco en Puerto Rico, en los Luchando Por y en actividades para recaudar fondos. Este hombre viaja y dona su talento, y usted se da cuenta cuando sale él y salen las leyendas, que la gente tanto que critica las leyendas, usted escucha al público y siente la reacción diferente de cómo la gente se envuelve a cuando está luchando la nueva generación. Oye, no le estoy tirando a la nueva generación, pero es que las leyendas siempre van a hacer falta en la lucha libre porque son los que la gente va a ver, número uno, por nostalgia, que hace poco estaban hablando de la nostalgia, de eso vamos a hablar ahorita. Que ya ahora que en Puerto Rico ahora todo es nostálgico. Cuando antes era traer un luchador viejo para crear nostalgia y crear un momento. Pero es que ya no, las leyendas actualmente no están luchando por la nostalgia, luchan porque no hay quien haga el trabajo de ellos. No hay quien lleve la psicología y la lógica al ring. Correcto. Por eso es que las leyendas están donde están. Por eso es que todavía hay un Chiqui luchando, por eso todavía hay un Profe luchando, por eso todavía hay que llamar al Supergladiador y al Vengador Boricua para que vengan a luchar a los eventos de caridad o de apariciones especiales, porque no hay nueva generación que haga el trabajo, como está diciendo este señor que está aquí.
Porque si ustedes hicieran el trabajo como ellos lo estaban haciendo, como los 80 y los 90 que tanto critican, las carteleras no tuvieran gente que yo he visto, gente luchando, y la gente ni siquiera tirando fotos, mira, con el celular en la mano. Así. Entonces, pero antes no había celulares. No hacía falta el celular porque esta gente te tenía en la historia desde que lo viste en Guapa. Ya tú estás pensando qué va a pasar. Yo tengo que ir a ver lo que va a pasar en esa lucha, porque este hombre me convenció. Este hombre dijo que le iba a arrancar la cabeza a fulano. Este hombre dijo que iba a ver sangre. Este hombre dijo y está molesto y se ve molesto. Pues yo quiero ir a la cancha a ver si realmente lo que el tipo dice lo va a hacer. Oye, lo cumplía. Ahora que tú traes ese punto, no estamos ni tan lejos de la verdad en el aspecto de lo que es el tiempo. Hace par de años atrás, cuando el Supergladiador vino a Puerto Rico, que se les fue a rendir tributo en un evento, el campeón máximo de la empresa, que estaba imparable, que fue el campeón de mayor dominio durante toda la historia de esa empresa, que no había quien lo parara. Ese día vino el gladiador y le metió hasta por debajo de la lengua y se mataron los dos en esa lucha. Y todo el mundo loco de ver qué iba a pasar ahí, que yo me recuerdo que estábamos en la misma página del corillo. El público estaba ahí dividido porque pensaban que de verdad el gladiador lo iban a abaratar y el gladiador se fue y le metió con todo hasta lo último. No sé si él podría aportar en esa parte también. Cuando hay que dar recio, hay que dar recio. Cuando hay que hacer que la gente reaccione, hay que hacer que la gente reaccione. Porque para eso tú coges una garantía, para eso tú coges un dinero. Después se quejan que no les pagan. Pero si no metes gente a la cancha, ¿quién caramba te va a pagar? Pero dejemos que el Supergladiador se desahogue ahí. Bueno, mira, por lo último que tú comenzaste, por lo de las pagas, yo entiendo que hoy en día, obviamente, como digo, yo soy me considero muy privilegiado de que yo entré en una época en que se podía vivir de este negocio todavía. Hoy en día yo estoy claro que no, porque están tirando una lucha que 2 veces al mes, las canchas no es lo mismo, o sea, definitivamente, yo estoy claro en eso. Pero entonces, si ya tú sabes cuál es la condición, cuál es la situación actual económica de las compañías, si tú decides, tú sabes que no vas a hacerte rico, sabes que no vas a poder vivir de esto. Si lo estás haciendo porque te gusta y estás haciendo, y yo no estoy diciendo que hagan tampoco las cosas de gratis, no me malentiendan, no estoy diciendo esto, pero de que tú estás esperando que te den algo y no te dieron eso y ya a las 2 semanas o al tiempo viniste y te fuiste, cuando se podía estar trabajando algo contigo y en medio de ese trabajo arrancaste y te fuiste y después entras a las redes sociales a decirle a todo el mundo que te fuiste de tal compañía y la razón por la que te fuiste. Mi gente, esas cosas antes se quedaban en el camerino. Hoy yo veo a algunos compañeros diciendo cosas en las redes sociales que eso no salía del camerino. En todos los años que yo tengo en este negocio, nadie puede decir que yo haya dicho algo negativo sobre alguna de las compañías. Y una de las cosas que siempre, las veces que me han entrevistado, siempre dejo claro, no voy a hablar de ninguna compañía, no voy a mencionar nombre, no voy a decir nada negativo. Si algo lo que tengo que decir es agradecimiento. Hombre, que uno tuvo sus diferencias, pues claro que sí que las tuve, pero eso se quedaron allá, yo no tengo por qué salir. Hoy en día tú tienes las redes sociales, los luchadores hablando como cualquier fanático. Tú sabes, contando y hablando y esto, no señor, eso le quita mucho, le quita el negocio y le quita a usted, le quita su personalidad. Tú sabes, y eso es algo que tenemos hoy en día constantemente. Así que empezando por ahí, si usted está trabajando, caramba, esfuércese. No, que no le alcanza o que no, bueno, pues entonces no entre, no se comprometa. Y si entra, sabes, ahí en las buenas y en las malas. O sea, yo mi carrera la hice en WWC. Y hubieron sus épocas un poco malas, pero ahí estuve, y sí, estuve muy poco tiempo que salí a la IWA, pero no fue porque di un brinco. Resulta que en ese tiempo yo me había salido de la WWC y estaba sin hacer nada. Y se me contactan de la IWA, se me presenta algo y lo acepto, y estuve allí unos cuantos meses. Y después de eso me quité por una lastimadura que estuve y me quedé fuera. Yo en ningún momento salí en ninguna red social a decir, no, ya no estoy en WWC por tal y tal y tal razón. Tampoco salí, no, me fui de IWA por tal y tal razón. No, ahora yo puedo decir, mira, de la IWA me fui porque me lastimé un codo en una lucha que Shane me dio una pata aquí
en vez de darme por aquí, fue un accidente, me dio por aquí y se me fastidió, imagínate, así. Y entonces no aguantaba y yo hablé con la gerencia y le dije, mira, no me voy a quedar fuera. Y me quedé fuera. Y después al tiempo, pues, se me contactó otra vez con WWC. Y mira lo que es dejar uno las puertas abiertas, que regresé a WWC. Tú sabes. Y ahí es que entonces entro a una nueva etapa, porque después de ahí es que me cambio a Rudo. Tú sabes, pero en ningún momento salí a las redes sociales a estar hablando de esto. Así que quería comenzar por la cuestión de la paga. Perdona, que se me olvidó que fue la primera pregunta que me hiciste antes de... No. Yo empecé por el último que dijiste. No te preocupes porque te voy a cambiar. Cuando ya tengas la contestación, te voy a cambiar la pregunta. Todo esto de las redes sociales, porque muchos o le pregunto, usted me abunda, es porque el luchador moderno, la nueva generación, vive buscando esa palabra que a mucha gente no le gusta, pero hay que decirla. Está buscando la gloria. La gloria. Bueno, mira, hoy en día, lamentablemente, y no te voy a decir el luchador, pero los luchadores han caído en eso también. Hoy en día hay como una hambre de llamar la atención, de aprobación, hay un hambre de aprobación. Yo tengo que chequear a ver cuántos me gustan me pusieron, yo tengo que ver cuánta gente me sintonizó, yo tengo que, tú sabes, es un hambre de que uno tiene que, y lamentablemente, pues eso ha afectado, o sea, a los luchadores hoy en día. O sea, y entonces por eso es que tú los ves en las redes sociales, hablando cosas que no deben de hablar. O sea, porque fíjate que aquí, aunque yo te estoy hablando de lo que como era la lucha antes y de las historias que se desarrollaban, no te estoy diciendo quién las desarrollaba ni quién, o sea, qué se desarrollaban, ¿entiendes? Las historias que se desarrollaban, las historias que se hacían, pero yo no estoy hablando de más. Hoy en día se ponen a hablar cosas de más, entonces caemos a lo mismo. Si yo me voy de una compañía, hombre, nadie tiene que enterarse de los motivos, el por qué. Cuando yo salí de WWC, a mí me llamaron para hacer una entrevista y me dijeron, mira, que no tienes que... Le dije, mira, te voy a dar la entrevista con una condición. No me preguntes nada de WWC, no te voy a decir nada negativo, no me preguntes de IWA, tampoco te voy a decir nada. En ese momento yo no estaba en ninguna de las dos. Pregúntame de la carrera mía, pregúntame de lo que tú quieras, pero no te voy a dar comentario. Y así fue que hice esa entrevista. Hoy en día no. Hoy en día tú las unes y te pegan a hablar de aquel y del buque y del otro y cosas que... Volvemos, no respetan el negocio y quieren entrevistar y exponer. Y al no respetar el negocio se están quitando el respeto a ellos mismos. Tú sabes, entonces todo eso afecta, todo esto, es que son tantas las cosas que, como te digo, que no es que tú no puedes decir la lucha hoy en día está como está por esto, es que no puedes señalar, es que es un conjunto de cosas. Y si digamos que tú y yo estamos trabajando una compañía o estamos a cargo de una compañía, es que tenemos que sentarnos y mirar todo esto y traer todo esto a la mesa y qué vamos a hacer diferente. Hay un público diferente, sí. No tenemos luchadores de extranjeros como antes, sí, pero entonces ¿qué hacemos con los que tenemos aquí? ¿Cómo los usamos? Y yo entiendo que talento hay, pero yo entiendo que, mira, se están cometiendo dos errores grandes. En uno, se quiere levantar una compañía o mantenerse solamente con talento joven. Eso no funciona así. Tuve la suerte de que cuando yo empecé habían veteranos que me tendieron la mano y que yo tuve que luchar con veteranos con los cuales me pusieron over. O sea, al yo luchar con un Abdullah de Butcher y ganarle un Abdullah de Butcher, que muy pocas personas pueden decir eso. Yo lo hice en el Guillermo Angulo de Carolina defendiendo el título de la televisión. Tú sabes, yo luchar con un Hércules Ayala. O sea, estos luchadores guiaban a uno. Fuera del ring, le daban consejos a uno. Hoy en día no tenemos. Entonces, tú puedes levantar, si tú miras cuando levanta la IWA, cuando levanta un Bandera, cuando levanta un Apolo, que en aquel tiempo no eran conocidos, pero tenían vaqueándolo un montón de veteranos. Y una historia y una secuencia. Tú necesitas eso. Hoy en día, por un lado, quieren hacer una compañía solamente de talento. No queremos saber de veteranos ni de viejos, solamente de talento joven.
Entonces no hay, mira, una película que tú miras, por ejemplo, tú miras una película, una novela, y te cogen el que fue un galán o la que fue la protagonista de 20 años atrás como un actor dándole soporte al nuevo talento que están empujando en esa película, y te ponen los actores tal y tal y tal, un Harrison Ford o un Brad Pitt empujando a estos talentos nuevos. O sea, y lo mismo es en la lucha libre. Entonces quieren hacerlo solamente con talento nuevo. Se les olvida que cuando se levantaron los talentos nuevos de la época mía, como Bandera, como Apolo, había un Shane que ya era un veterano para ese tiempo. Había un Dodge que estaba trabajando con ellos. Había un Chiqui que estaba ahí. Había un Víctor de Bodyguard que eran veteranos. O sea, no fue que estos chamacos... Los boricuas. Los boricuas estaban ahí. Estaba un Ricky Santana. ¿Entiendes? Y eso es lo que está, es uno de los errores. Por otro lado, o sea, hay veteranos y hay luchadores, pero no se están utilizando. Y hay personajes, yo creo que uno de los personajes, honestamente, y aquí sí voy a decir nombre, porque no lo voy a decir de una manera negativa hacia esta persona, pero por ejemplo, yo un luchador como Black Pain, y yo digo, wow, este hombre nadie lo ha sabido usar. Ese hombre es para que sea de verdad una máquina destructora. Ese hombre es para que estés baratando a medio mundo. No que vaya que sea contar, no para que estés baratando. Ese es para que sea el Abdullah de Butcher moderno hoy en Puerto Rico. Y sin embargo lo traen un tiempo, hace 3 luchitas, no hace ningún impacto, no lastima a nadie, no hace nada y ya para afuera. Bueno, señores, el tiempo nos está traicionando nuevamente. Yo creo que, Adrián, después de esta, vamos a hacer otra porque de verdad que... Porque me gustaría tocar el punto de las redes sociales, que eso es lo que está candente. Claro, pero sería la próxima semana, así que por hoy, oye, sí. Vamos a hablar claro, esto sí libreto, señores, que edita soy yo. Y entonces llevamos más de 40 minutos aquí. Mira, y lo bueno que el que lo vea cuando salga, no va a saber lo que pasó aquí. Sí, no, pues si yo estoy grabando esto, papi, yo no voy a editar tanto. Pero sí les digo, le doy las gracias al Super Gladiador. Muchas gracias por este ratito. Adrián, nos vamos a mantener en contacto, vamos a volver a grabar. Date quieto. Vamos a despedirnos, señores. Despídete, Adrián. Bueno, pues mi gente, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Disculpen los pormenores que a veces se dan, que nosotros estamos aquí en vivo y a todo color, pero agradecemos la presencia de nuestro amigo y hermano, el Super Gladiador. Agradecemos al gran Sonic Son por la iniciativa de estar desarrollando este tipo de contenido, y de paso pues aprovechamos a decirles que nos sigan en todas las redes sociales, nos sigan apoyando, porque todos somos el Corillo. Super Gladiador, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos seguir? Las redes sociales, está la página del Super Gladiador en Facebook, ahí también está mi página personal, Ricky Frontán, siempre ando, pero de lucha libre mayoritariamente en la página del Super Gladiador. Pero yo quería darle las gracias a ustedes dos, a ambos, ¿verdad?, por esta oportunidad. Estas son cosas que en la época mía no se veía, o sea, nosotros el único contacto, no teníamos un contacto directo con la fanaticada, solamente cuando salíamos en el camerino, que firmábamos autógrafos, nos tomábamos fotos, pero y las entrevistas que uno hacía en televisión, pero ahora, como digo, las redes sociales tienen su positivo, y esto es algo positivo, que se pueda hacer este tipo de entrevistas y uno pueda hablar y cómo es abrirse a ese público y esa fiel fanaticada. Darle la gracia a ustedes, darle la gracia a la fanaticada de la lucha libre, porque siempre lo he dicho, nosotros somos los que somos gracias al fanático. El promotor te puede dar la oportunidad, pero si el público no te respalda, no vas para ningún lado. Y por último, que en estos días estaba yo hablando con el Vengador Boricua y estábamos diciendo que, caramba, y de hecho hice hasta una encuesta en la página mía, que nos gustaría hacer pareja una vez más. La cuestión es que en dónde y con quién, porque de verdad, si lo hiciéramos otra vez, estamos dispuestos a hacerlo, pero quisiéramos hacerlo algo que valga la pena. Tú sabes, sí, algo que valga la pena, y esa la dejo ahí en el aire, o sea, estamos disponibles, pero quisiéramos hacerlo como hablamos, o sea, algo que valga la pena y con alguien que verdaderamente valga la pena, o sea, una lucha de verdad. A mí se me ocurren unos nombres y una sigla, pero lo hablamos fuera de cámara. Bueno, pero hay masacres por ahí.
hay profe, hay muchas cositas. Vamos. Ahí, pues nosotros estamos ahí a la disposición y para nuevamente darle las gracias y como siempre termino a la gente, recuerden mi gente que sobre todo cero tolerancia a los fantoches. Sí, señores, este que te habló, el hombre de 1000 palabras, Nelson de Sonic, Adrián del Corillo, super ganador Ricky Frontman. Señores, ¿saben qué? Como siempre digo, ¡chequeo!